Bueno, estábamos viendo Mateo, vamos a comenzar el capítulo 13. Capítulo que es conocido, ¿por qué? A ver, ¿por qué se conoce el capítulo 13? ¿Nadie sabe por qué se conoce el capítulo 13 de Mateo? Es el capítulo de las parábolas del reino. No es el único capítulo donde hay parábolas, pero este capítulo se caracteriza porque tiene muchas parábolas. Pero tenemos que entender que hay un porqué. ¿Por qué el Señor ahora empieza a hablar con parábolas? Porque hay un quiebre en el discurso del Señor. Hay un antes y un después. Habíamos visto hasta ahora que el Señor Jesús andaba por todas las aldeas, por todos los pueblos, por todas las ciudades de Israel, enseñando en las sinagogas, en las casas, en todos los lugares públicos, enseñando, predicando, sanando enfermos. Pero el mensaje era muy mal recibido. Y vimos ya en el capítulo 12 que los fariseos, los escribas principalmente, pero el pueblo también, llegó al extremo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Terminamos el capítulo 12 viendo al Señor Jesús siendo insultado de esa manera. Le exigían señales como si Él no hubiera hecho señales, como si lo que Él hizo hasta ese momento no venía del cielo. Dan una señal del cielo para que creamos, le decían los fariseos. Incluso hasta la familia, la propia familia, vino a buscarlo porque pensaban que estaba loco. Entonces el Señor Jesús, a partir de ahí, del capítulo 13, comienza a enseñar por medio de parábolas. Había hablado claramente, había hablado abiertamente sobre el reino a todos y no lo habían escuchado. Él había dicho en el capítulo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo 6, una palabra un tanto dura, pero ahora se aplica perfectamente. El Señor había dicho: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces ahora había llegado el momento para aplicar una palabra tan dura. El discurso del Señor a partir de ahora cambia rotundamente. Vamos a leer entonces el capítulo 13, vamos a tratar de avanzar un poquito porque para que tenga sentido vamos a tener que leer hasta el versículo 23. Vamos a empezar leyendo los primeros 3 versículos, capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Aquel día era el día en que había sido insultado de una manera especial. Él había hecho un tremendo milagro, una sanidad muy grande, con un muchacho, un hombre, que estaba endemoniado, ciego y mudo. Él lo había sanado a la vista de todos y habían atribuido ese milagro a Belcebú, que él lo hacía por Belcebú. Asociaron al Señor con Belcebú. Como decía recién, ese mismo día le pidieron señales, como si él no hubiera hecho señales. Y ese mismo día vinieron los familiares porque lo consideraban loco. Ese mismo día, aquel día, probablemente ya a la tarde, el Señor, dice, salió de la casa y se sentó junto al mar. Estaba
no dice la localidad, pero con toda probabilidad era Capernaum, se sentó junto al mar, no para mirar el paisaje. Cuando un rabí o un maestro se sentaba, era porque iba a enseñar. Y él se sentó y dice que se le juntó mucha gente. Entonces era tanta la gente que debió subirse a una barca que estaría anclada ahí para tener una altura, y ahí de nuevamente se sentó, dice, y comenzó a hablar por parábolas. Pero tenemos que entender que esta multitud era la misma clase de gente que lo había estado escuchando. Y el Señor conocía sus corazones. La inmensa mayoría de esa gente estaba ahí para juzgarlo, para condenarlo. Ahí estaban los fariseos, estaban los escribas, todo el pueblo que lo seguía. Y había gente también que lo escucharía con interés. Y dice que comenzó a enseñar y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola básicamente es una historia que tiene un mensaje en sí mismo. El Señor ya había empleado parábolas antes. Él había dicho, capítulo 7, al terminar el Sermón del Monte, había dicho que el que escuchaba la palabra y la ponía en práctica era como un hombre, era un hombre prudente, como uno que edifica una casa, ¿se acuerdan? En un terreno firme, el que no lo escucha como el que edifica en la arena. Eso es una parábola. Vos entendés claramente el significado de esa parábola. Otras parábolas que el Señor empleó, me acuerdo una que él decía que los que escuchaban eran como chicos en las plazas, que les cantaban, ¿te acordás? Canciones fúnebres o le cantaban canciones alegres y nunca estaban contentos con la predicación de Juan de Bautista y con la predicación de él. Una parábola. Pero a partir de ahora, las parábolas que él enseñaría serían muy particulares. Y vamos a ver. El capítulo 13 muestra 4 parábolas que él enseñó a la multitud. Y después otras parábolas que él enseñó en la intimidad a los discípulos. Entonces dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, veamos la situación. Este maestro, rodeado de gente, se sentó en una barca a enseñar. Una multitud en silencio, él escuchando al maestro. Y el maestro comienza a hablar sobre un sembrador, y ellos conocían muy bien sembradores, muchos de los que estarían escuchando probablemente serían sembradores. Un sembrador que salió a sembrar. Y comienza a hablar sobre los tipos de suelo donde la semilla caía. Y dice que parte de la semilla cayó junto al camino, un suelo endurecido por el tránsito. Claro, al ser duro el suelo, la semilla no puede penetrar, y venían las aves y se las comían. ¿Cuántas veces habrás visto vos en la ruta
las aves comiendo semillas, ¿no?, de los camiones que se caen, ¿no es cierto? Después dice que parte cayó en un terreno de piedras, pedregal, con poca tierra. Entonces, al no tener profundidad de tierra, la semilla no podía arraigarse, no podía sacar raíz. Y el sol, que el sol es necesario para el crecimiento de las plantas, ¿o no? Bueno, como esta raíz, esta planta tenía muy poca raíz, el sol la secaba. Creció pronto, dice la semilla, pero sin ninguna profundidad de tierra, entonces se secó. Y el público escuchaba, la multitud escuchaba. Un tercer tipo de terreno, que es el terreno donde había muchos espinos. Y crecían las plantas de trigo, de cebada, crecían junto con los espinos, pero eran tantos los espinos que la ahogaba a la planta, a la pobre planta que estaba tratando de crecer, y finalmente no daba fruto. Y había un cuarto tipo de terreno, un terreno fértil, donde ahí sí la semilla crecía y llegaba a dar fruto. Y el terreno en sí mismo no era homogéneo, sino que, siendo fértil, tenía diferentes, o sea, sutiles diferencias, que hacía que uno dé 30% de fruto, otro 60% y otro 100% de fruto. Pero siempre daba fruto. Y terminó la parábola. Este hombre estaba sentado ahí, enseñando a la multitud, y les habló de un sembrador que sembró semillas en diferentes terrenos. Y terminó. Imagínate el signo de pregunta gigante que había en la multitud. Ni aún los mismos discípulos habían entendido la parábola. ¿Qué estaba queriendo decir? Estaba hablando de un sembrador, semilla, terreno, y se quedaron totalmente en blanco. Pero el Señor no se conformó con eso, sino que dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, esto es una seria amonestación. O sea, lo que está diciendo es importante, porque a no ser que alguno haya tenido un accidente, la mayoría tenía oídos y oían con esos oídos. Era algo importante y nadie había entendido absolutamente nada. ¿Te das cuenta del quiebre que hubo en el discurso del Señor Jesús? Era tan... Claro, hoy vos tenés mucha información y tenés la revelación completa. Para vos, esta parábola hoy es muy fácil de entender. Vos sabés lo que es la semilla, vos sabés quién es el sembrador, hasta sabés lo que son los diferentes terrenos. Pero en ese momento no tenían ningún tipo de información. Estaban todos en blanco. No habían entendido nada. Y después les refirió otras 3 parábolas por el estilo, todas referentes al reino. Mateo muestra que los discípulos se acercaron y le preguntaron. Pero esto ocurrió cuando él terminó de hablar. O sea que el Señor dio las 4 parábolas. De hecho, en Marcos, Marcos 4:10, dice: cuando estuvo solo, los que estaban con él, y con los 12, le preguntaron sobre la parábola. O sea, que primero él
habló las 4 parábolas y después cuando tuvo solo vinieron y se acercaron y le preguntaron. O sea que lo que viene a continuación ocurrió cuando él terminó de hablar las siguientes parábolas. Entonces dice, versículo 10, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Por qué les predica por parábolas? Le preguntan los que estaban con él, los discípulos. Y la respuesta del Señor Jesús es muy clara. Y tiene que ver con lo que hoy hablamos, con la gracia. Fíjate lo que les dice. Porque a vosotros, ¿qué? Os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado entender los misterios del reino de los cielos. Es solo para los que el Señor, para los que Dios Padre se les da. A unos se les da a entender y a otros no se les da a entender. El discernimiento, la comprensión de los misterios del reino es una gracia de Dios. A unos se les da y a otros no. ¿Qué son los misterios del reino? Misterio es algo que no está revelado, algo que está oculto. Hasta ahora, esto que el Señor habla estaba oculto. El Señor va a hablar cosas misteriosas, cosas que no lo conocía nadie hasta ahora. Y que solo lo van a entender algunos. Los misterios del reino. Los misterios del reino es cómo se va a manifestar el reino en la tierra a partir de ahora, a partir de este momento. Y tiene mucho que ver con la iglesia. Comienza la etapa, todavía no, cuando el Señor resucite, ¿no? Pero va a comenzar una etapa diferente. Y el Señor empieza a describirla ahora. Y estos misterios solamente les van a servir a aquellos que están en el reino de los cielos. Los que no están en el reino de los cielos no lo van a entender. Esto les es dado a algunos, a los que entran en el reino de los cielos, para que entiendan. A los otros no les es dado. ¿Está claro? A unos se les da y a otros no se les da. ¿Te gusta eso? Vamos a entender un poquito más ahora, ¿eh? Acá vemos
el juicio de Dios. Estos hombres habían escuchado con toda claridad las enseñanzas del Señor Jesús. Con toda claridad el Señor había dicho que el reino de los cielos se había acercado. Habían visto y habían oído y habían visto con sus ojos al Rey, al Mesías obrando, como las Escrituras anunciaban, haciendo milagros que nadie podía hacer, solamente alguien que venía de Dios. Ellos habían visto y habían oído, pero habían cerrado sus corazones hacia eso. Entonces tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no oían. El Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Ellos tenían oídos, pero no oían. Se habían cerrado. A partir de ahora, el Señor empieza con su juicio. No quisieron oír, a partir de ahora no van a poder oír. Lo que yo voy a hablar los va a mantener lejos, afuera. No van a entender. No van a entender. Por eso les habla con parábolas. Les habla con parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Juicio de Dios. A partir de ahora, el Señor va a hacer con ellos lo que ellos realmente querían. Pero entendé esto. Acá hay juicio de Dios. Ya no iban a poder entender. Pero también hay misericordia de Dios. Hay misericordia de Dios para ese pueblo duro, para ese pueblo rebelde. ¿Sabes por qué hay misericordia de Dios? Porque de esta manera no se les va a añadir más culpa de la que tienen. Porque si seguía el Señor revelándoles y revelándoles, añadían sobre sí cada vez más perdición, más condenación. Porque el Señor iba a seguir hablándoles y ellos lo iban a seguir rechazando. El Señor iba a seguir haciendo señales y ellos lo iban a seguir rechazando y añadían sobre sí más y más y más condenación. Ellos iban a ser juzgados por sus obras. Y el Señor, en su misericordia, no quiere añadir más castigo a estas personas rebeldes, duras. Y se cumple de esta manera lo que el profeta había anunciado, lo que ya había pasado muchas veces en Israel. Israel había ido a exilio también como juicio de Dios a causa de la dureza de sus corazones. Ahora pasaba lo mismo. Ahora el Señor le iba a cerrar, ya no iba a hablar más para ellos. Cumpliendo las parábolas del profeta Isaías que decían, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con los corazones entiendan y se conviertan y yo los sane. Acá está citando Isaías 6. Cuando Isaías fue llamado, el Señor le dijo, bueno, ahora yo te envío a este pueblo, un pueblo de corazón duro, y hay una pequeña diferencia entre lo que el Señor dice y lo que Isaías dijo. Porque cuando esto fue, después buscalo, si vos lo vas a leer en Isaías esta profecía, vas a ver que lo que va a cerrar al pueblo es la palabra del profeta. El profeta iba a hablar y el pueblo se iba a cerrar. Pero acá está demostrado, el Señor está diciendo, el problema está en el corazón de esta gente, no en la palabra. Ellos mismos cerraron sus corazones, ellos mismos cerraron sus oídos. La responsabilidad está en ellos. Fíjate, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos.
Ellos son responsables de haber cerrado sus corazones, de haber cerrado sus oídos. El Señor está responsabilizando directamente al pueblo. Y por consecuencia, a causa de esto, la consecuencia es que a partir de ahora ya no les va a hablar más. La responsabilidad está en ellos. El pueblo cerrado. Y Dios en su misericordia, a unos les da entendimiento y a otros no. Pero los que cerraron el corazón fueron ellos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La gracia de Dios está en abrirle los ojos a algunos. La responsabilidad es del que cierra sus ojos. ¿Sí o no? Pero el Señor dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, bienaventurado el que escucha, bienaventurado el que oye. Ellos lo vieron. Estos pocos discípulos vieron al Señor Jesús y entendieron, porque les fue dado, bienaventurados. Más adelante va a decir, bienaventurado el que no vieron, los que no vieron y creyeron. Bienaventurados nosotros, porque los misterios del reino nos son revelados. Nosotros entendemos, leemos la Biblia y la entendemos porque el Señor nos ha dado entendimiento, nos ha dado entender los misterios del reino. A otros no le ha dado eso. Somos bienaventurados, bienaventurados. Y entonces ahora, habiendo explicado por qué enseña con parábolas, el Señor les explica la parábola del sembrador. ¿Entendés por qué habla con parábolas el Señor ahora? ¿Sí? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahí se las explica. Y voy a decir, pero es obvio ahora. Ya la entendí. Bueno, pero el Señor la tuvo que explicar. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la percibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Claro, ahora entiendo, es obvio. El Señor me abrió el entendimiento. Esto me parece re fácil, me parece tan literal, tan fácil de entender la parábola. Claro, está hablando de los corazones. Los terrenos son los corazones de las personas. La multitud que estaba ahí, cada una de esa multitud, cada persona, tiene un corazón diferente. El sembrador es el Señor Jesús, y por consecuencia todo aquel que predica la palabra es un sembrador. Y la semilla es el mensaje. Qué fácil de entender. Entonces no está el problema en el sembrador, no está el problema en la semilla, el problema está en el corazón de las personas, el terreno. Y están los que son de corazón duro, como el terreno que está junto al camino, que de tanto pisar, un corazón tan transitado, tan endurecido, que ha escuchado tantas veces y se ha endurecido a sí mismo, que la palabra no va a penetrar como la semilla, no va a penetrar. Y Lucas dice, y la semilla fue pisada, hollada, dice.
Entonces estas personas pisan la palabra de Dios, no la quieren para nada, la repelen. Dice que las aves vinieron, y las aves es una figura de Satanás. Estas personas se creen muy sabias y que tienen mucho conocimiento, pero resulta que es Satanás quien les devora la palabra. Son socias de Satanás sin saberlo. Escribas, fariseos y todo aquel que está endurecido contra la palabra de Dios, que no quieren saber nada, corazón duro, absolutamente duro. Claro, y los que son con piedras, obvio, ya lo sabemos, son aquellos que la reciben rápido, muy contentos, pero muy superficialmente. Dice que cuando sale el sol, ¿qué es el sol? Los problemas. Para un verdadero creyente, los problemas los ayudan a fortalecerse. Las pruebas, para un creyente, es como el sol para las plantas, las fortalecen. Pero las pruebas para aquel que no tiene raíz, para aquel que solamente ha creído superficialmente, las pruebas los hacen tropezar, los hacen secar. ¿Cuántas veces lo has visto? Es un corazón lleno de piedras. Y después está el corazón que recibe la palabra, pero comparte esa palabra con otras prioridades, las cosas del mundo. Es un corazón preocupado, un corazón que tiene preocupaciones de este mundo, el trabajo, el dinero, los bienes materiales, la familia, todas las cosas, todas esas preocupaciones ahogan lo que el Señor sembró y no da fruto nunca. Como el joven rico, que por no poder dar todo, siguió su camino. No da fruto. Dice el Señor, no podés tener dos señores. Y por último, está el terreno fértil, el corazón preparado. Y no habla acá de que para preparar el corazón, el terreno, tenés que andar reprendiendo demonios ni haciendo grandes cosas. ¿Sabes quién preparó el terreno? Dios. Ese terreno no tiene espinas, no tiene piedras, no está duro. Es un terreno donde cae la semilla y va a dar fruto. Pero cuidado, porque cuando está hablando de crecimiento de una planta, no es algo que sale de un día para otro. Todo esto que el Señor está hablando es un proceso oculto, bajo tierra. Yo no me entero, el sembrador siembra la semilla y no sabe qué va a pasar con la planta. Hay un proceso interior, lento. Pero cuando el terreno es fértil, la planta sale. Y aún siendo el terreno fértil, hay diferencias en el terreno. No todos es el mismo suelo. Algunos van a dar plantas fruto a 30, otros van a dar fruto a 60, otros van a dar fruto a 100%. Pero todos van a dar fruto. Porque esa es la característica del discípulo. El fruto. Si un discípulo no da fruto, no es un discípulo. El Señor estaba hablándole a la multitud sobre ellos mismos. Ustedes son así, les decía el Señor. Pero no lo entendieron, obviamente. Nosotros lo entendemos. Estos son los misterios del reino. Y el Señor ya venía diciendo, de la abundancia del corazón habla la boca. El problema del hombre es su corazón. Y ahora el Señor lo pone en primer plano.
el corazón, es el corazón de las personas. Son responsables de cómo reciben la palabra. Son responsables de sus corazones. Entonces, el tema de la soberanía de Dios es muy difícil de entender. ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios? ¿Hasta dónde la responsabilidad humana? Y la palabra nos muestra las dos cosas. El Señor, Dios, es totalmente soberano, absolutamente soberano. Y el hombre es responsable de su propia vida. La Biblia habla de las dos cosas. La Biblia habla de las dos cosas. Dios es soberano y el hombre es responsable. Y que el Señor dé a algunos la gracia de entender es porque Dios es absolutamente un Dios de gracia. No podemos de ninguna manera cuestionar a Dios por qué les da a uno y a otros no. Porque verdaderamente sería justo que no le dé a ninguno también. Que el Señor le dé a algunos es gracia sobre gracia. ¿Amén? ¿Preguntas?